Existe una costumbre, yo diría que casi universal, de leer un poema milenario taoísta, de estos sobre el agua que fluye, el vacío, la quietud, y catalogarlo automáticamente como poesía abstracta. Totalmente. O sea, la expectativa habitual es encontrar consuelo espiritual o quizá, bueno, una bonita metáfora sobre cómo tomarse la vida con más calma. Eso es. Y claro, esa lente puramente literaria o mística ha dominado la interpretación durante siglos, porque se asume de antemano que los antiguos pensadores hablaban en acertijos insondables, diseñados para la contemplación pasiva. Ya, es como que los vemos flotando en una nube, desconectados de la realidad física, que es un error enorme. Ostras, es que el choque cognitivo ocurre precisamente al adentrarse en la ciencia del Qigong, porque al cambiar de perspectiva, esa lente poética salta por los aires por completo. Sí, sí, se rompe en mil pedazos. Esos mismos versos milenarios del Tao Te Ching dejan de ser reflexiones etéreas, fíjate, para revelar algo verdaderamente extraordinario. O sea, revelan instrucciones biomecánicas, cognitivas y técnicas de una precisión que francamente parece sacada de un manual de ingeniería humana. El cambio de paradigma es total. Y por eso me fascina tanto este tema. Porque la práctica contemporánea del Shinen Qigong toma el código base de la filosofía taoísta clásica y lo aterriza en la fisiología pura y dura. Literalmente en el cuerpo. Exacto. Conceptos históricamente tachados de incomprensibles, como el Dao, la no acción, o Wu-Wei, y la virtud, o De, pierden todo su halo esotérico de golpe. O sea, se presentan no como ideales morales o filosóficos para ser buenas personas, sino como herramientas tecnológicas concretas, ¿no? Eso es. Están diseñadas para actualizar y reparar el sistema operativo de la mente y el cuerpo. No es magia, es técnica. Pues ese es precisamente el núcleo del análisis profundo de hoy. Vamos a desgranar cómo aplicar esta tecnología interna sin caer en la mística incomprensible. Tenemos aquí una pila enorme de manuales teóricos, históricos y científicos. Madre mía, la mesa está a rebosar de papeles hoy. Ya te digo. Pero bueno, para que este recorrido tenga un orden lógico, creo que la base operativa, el punto de partida ineludible, es entender de qué material estamos hablando. Claro, el combustible. Exacto. Cuando los textos antiguos mencionan el famoso Dao, la pregunta inmediata es, a ver, ¿cuál es el combustible real que hace funcionar toda esta maquinaria bioenergética? Pues a ver, para que el Cinen Qigong pueda transformar el rendimiento físico y mental, opera sobre un medio muy específico. Los taoístas clásicos lo denominaban el Dao o el Yuan Qi, que es el Qi primordial. ¿Vale? Pero en la ciencia moderna del Qigong a esto se le llama Hunyuan Qi. Y a nivel microscópico se descomponen en lo que denominan Hunyuan Zi. Los textos clásicos describen este estado con términos que parecen contradictorios, la verdad. Sí, como una forma sin forma. Exacto. Algo vago y confuso, pero a la vez absolutamente real y omnipresente. Es difícil de visualizar al principio. Ya, es que ese concepto de algo vago y confuso, pero sumamente real, yo creo que necesita una traducción a la física contemporánea para que quien nos escucha no se pierda. Totalmente. O sea, si hablamos de algo invisible que impregna cada rincón del espacio, que conecta la materia y la hace funcionar, la idea del Hunyuan-Zi a mí me suena como al Wi-Fi del universo. Ostras, esa analogía es perfecta. Es que es como el código fuente de un sistema operativo, ¿no? No se puede ver ni tocar directamente en su estado puro, pero contiene toda la información y la energía que hace funcionar el mundo físico. No es una neblina mística que flota en las montañas. Ya, es que la clave reside en esa trinidad que mencionan las fuentes: materia, energía e información operando como un todo indiferenciado. Es el material constitutivo del universo antes de diferenciarse en formas sólidas. El wifi puro. Eso es. Y el avance espectacular del Qigong moderno es afirmar que el cuerpo humano tiene la capacidad biológica de sintonizarse con esta frecuencia. O sea, la práctica no busca invocar espíritus, sino afinar la percepción neurológica. Abrir físicamente los poros y los puntos de acupuntura para intercambiar este estado de energía pura con el entorno, claro. Y eso nos lleva a una de las estructuras anatómicas más mencionadas en esta ciencia, que es la puerta celestial, o Tianmen. Vale, el Tianmen, que
históricamente esto ha sonado siempre a concepto esotérico sacado de una película de fantasía, pero aquí en las fuentes se aborda como una interfaz física real. Absolutamente física. El Tianmen se sitúa en la parte superior de la cabeza, en la fontanela. En lugar de ser un portal dimensional de fantasía, funciona como el punto de acupuntura más crítico para la homeostasis energética. O sea, una válvula del cuerpo. Literalmente. Cuando el cuerpo alcanza un nivel de relajación facial y neurológica lo suficientemente profundo, esta puerta se abre de manera literal a nivel bioeléctrico. ¡Ostras! Y claro, esa apertura disminuye la resistencia del cuerpo, facilitando la entrada de una cantidad masiva de Hunyuan Qi. Y esa energía pasa a nutrir de inmediato el cerebro, el sistema nervioso central y los órganos internos. Es una pasada. Pero claro, si existe este recurso inagotable de energía e información y el cuerpo tiene interfaces físicas preparadas para absorberlo, la siguiente pieza del rompecabezas debería ser mecánica, un ejercicio, un movimiento. Y aquí es donde la gente se suele descolocar. Ya, porque aquí es donde el Chinen Qigong plantea algo muy contraintuitivo según estoy leyendo. La contraseña para acceder a este Wi-Fi, para abrir ese Tianmen y los canales del cuerpo, resulta ser, atención, la moralidad. Eso es, la virtud o el de. Y confieso que, a ver, desde una perspectiva estrictamente científica, esto genera rechazo inicial. O sea, me cuesta. ¿Es normal? ¿Es normal? Ese escepticismo es fundamental para abordar la práctica correctamente. Fíjate, porque evita caer en el misticismo religioso. La virtud, o el de, en este contexto, no tiene relación alguna con ganar méritos divinos o ser bueno para encajar en la sociedad. No es para que te den una medalla al buen ciudadano. Para nada. Es la manifestación biológica y cognitiva de las leyes del universo en el ser humano. Para entender la mecánica, hay que observar qué ocurre en el cuerpo bajo los efectos contrarios. El egoísmo, la ira, el estrés. Exacto. ¿Qué pasa en tu biología cuando hay codicia o estrés competitivo intenso? Bueno, claro, la respuesta de lucha o huida. Si hay ira o egoísmo, el sistema nervioso simpático se dispara. Hay tensión muscular, constricción de los vasos sanguíneos, la respiración se vuelve súper superficial, el cuerpo se cierra. Pues a nivel bioenergético ocurre exactamente lo mismo. Esa misma constricción atrapa y bloquea el flujo del ki. Los textos clásicos usan una frase que me parece brillante para describir este fenómeno neurológico y físico. Lo llaman el confinamiento de la palabra yo. El confinamiento de la palabra yo. Tela. Sí. Cuando la atención está hiperfocalizada en defender el ego, en la autoconservación o en la competencia agresiva, el sistema entero se cierra, como un puño. Los meridianos y los canales faciales se tensan de forma brutal. Es decir, que la mente atrapada en el yo actúa literalmente como un torniquete. Como un torniquete energético, sí. Por lo tanto, el altruismo o la virtud no son mandatos éticos, sino el vasodilatador energético más potente que existe. Me encanta esa forma de verlo, el vasodilatador. Claro, es que al cultivar la igualdad, la compasión y una apertura mental hacia el entorno, desactivas esa respuesta de amenaza. El sistema nervioso parasimpático toma el control, la fascia se relaja y ¡boom!, las válvulas de presión del cuerpo se abren. Es que la biología responde a la cognición. O sea, una mente encogida por el ego es físicamente incompatible con la apertura de los canales energéticos. Si no hay un estado de virtud activa, intentar forzar la entrada del Hunyuan Qi mediante movimientos físicos es pues como intentar llenar de agua una manguera que tiene un nudo gigante. Imposible, vaya. La relajación profunda que permite el flujo energético solo ocurre cuando desaparece el instinto de defensa del ego. Así es. Y hay un concepto en las fuentes que ilustra perfectamente esta fusión entre estado mental y mecanismo físico, que es el Wai Jing Nei Jing. Un clásico. Que la traducción literal suele ser algo así como respeto por fuera y tranquilidad por dentro. Y claro, en el Qigong clásico, ese respeto exigía una devoción absoluta, casi servil hacia un maestro, un gurú. Sí, te postrabas ante el maestro y ya está. Pero el enfoque contemporáneo desmantela toda esa jerarquía personal para quedarse únicamente con el mecanismo cognitivo subyacente. Porque al eliminar la adoración al gurú, lo que te queda es la tecnología neurológica pura. El respeto deja de ser sumisión y se convierte en una herramienta de anclaje mental. Es un estado psicológico que está diseñado específicamente para erradicar la dispersión, o sea, la emoción como herramienta de enfoque.
Es fácil visualizar el mecanismo si pensamos en la respuesta física que tenemos al encontrarnos frente a algo grandioso o a alguien a quien admiras profundamente. Claro, cuando estás asombrado. Exacto. El pulso cambia, la postura se endereza de forma automática y la mente, que hace un segundo estaba divagando sobre qué hacer para cenar, se enfoca como un láser. Estás 100% presente. Esa emoción de asombro o respeto genuino borra instantáneamente cualquier distracción periférica. Y en la práctica bioenergética, la regla de oro es que el chi sigue a la mente. Siempre. Si la mente está dispersa en 1000 direcciones, la energía se disipa, se pierde. Lógico. Entonces, utilizar el respeto hacia la inmensidad del universo o hacia la propia práctica induce un estado de alerta neurológica completamente relajada. Es una táctica de concentración súper avanzada que prepara el terreno para el trabajo pesado. Lo cual, claro, nos arrastra hacia el mayor desafío de toda esta ciencia, diría yo. Porque lograr esa virtud, desmantelar el ego y encima mantener un nivel de concentración absoluto, requiere dominar la mente a unos niveles muy serios. Requiere mucho entrenamiento, sí. Y aquí nos topamos con el concepto taoísta por excelencia. Probablemente el más famoso y a la vez el peor interpretado de la historia, que es el Wu Wei. La famosa no acción. Eso es. El malentendido del Wu Wei. Ese malentendido ha frustrado a innumerables practicantes durante milenios. O sea, la interpretación tradicional en muchas escuelas meditativas consistía en sentarse a forzar la mente para que dejara de pensar. El horror. Totalmente. Un intento de vaciar la conciencia pasivamente, reprimiendo cualquier pensamiento hasta alcanzar un vacío sepulcral, que es algo biológicamente antinatural para el cerebro humano. Es que es el mito letal de poner la mente en blanco. Un callejón sin salida que cualquiera que haya intentado meditar alguna vez conoce muy bien. A los 10 segundos ya estás sufriendo. Claro, a los 10 segundos el esfuerzo por no pensar se convierte en un bucle ruidoso sobre el esfuerzo mismo de no pensar. Es absurdo. Pero el Shinen Qigong da un giro radical a esta idea. O sea, en lugar de buscar la parálisis cognitiva, busca una concentración tan dinámica que la no acción se acumula precisamente dentro de la acción. Esa es la verdadera revolución metodológica, abandonar la búsqueda de ese vacío inerte y adoptar el uso proactivo, intenso, de la conciencia. El Wu Wei contemporáneo es la erradicación del esfuerzo discordante, no la erradicación de la actividad en sí. Si lo trasladamos a términos de la psicología moderna, fíjate, encaja a la perfección con el estado de flujo, el famoso flow state. Exactamente. Como la mente de un cirujano operando o de un pianista en medio de un concierto magistral. La mente del pianista no está en blanco para nada, Está procesando miles de cálculos motores y emocionales por segundo. Claro, está a pleno rendimiento. Sin embargo, está tan absolutamente fusionada con la acción física que la sensación de un yo esforzándose desaparece por completo. Hay un nivel de eficiencia tan perfecto que parece no acción. Es la fusión total entre el agente y la acción. Fíjate que hay una anécdota clásica en los textos donde a un maestro se le pregunta en qué consisten sus ejercicios espirituales más avanzados. A ver. Y la respuesta es aparentemente absurda. Él dice comer y dormir. Ya, claro. Ante lo cual el que le pregunta se queda a cuadros. Claro, le dice que todo el mundo hace eso. Pero el maestro aclara el mecanismo. Dice, la diferencia es que yo me concentro exclusivamente en comer cuando como y exclusivamente en dormir cuando duermo. Madre mía. Ese es el núcleo del Wu Wei aplicado. No es huir de la realidad hacia el letargo, sino habitar la acción con una densidad de atención absoluta. Eso es. Y en la biomecánica de los ejercicios de inducción del Qi, esto se traduce en los movimientos de abrir y cerrar, el Kai y el Ge. Ah, vale. La instrucción técnica de la que hablan los manuales, que es asombrosamente precisa, por cierto. Mucho. Cuando los brazos del practicante se abren físicamente, la mente no se relaja en la inopia, no se desconecta. La mente debe expandirse activamente, visualizando la fusión con el horizonte infinito. O sea, un trabajo mental activo. Muy activo. Y en el movimiento de cierre, la conciencia realiza el viaje inverso, arrastrando ese Hunyang Qi universal desde ese horizonte infinito hasta lo más profundo de las células y los huesos del cuerpo. ¡Ostras!
El movimiento físico actúa como el ancla táctil y la mente funciona como el motor direccional de la energía. Forman un circuito cibernético perfecto. Y mantener la integridad de ese circuito no es solo una cuestión de eficacia para absorber más energía, sino de seguridad básica. Porque separar el movimiento físico del enfoque mental es una negligencia que los manuales advierten con mucha severidad. Muchísima. Sí. Un término que a menudo se traduce dramáticamente como entrar en un desvío demoníaco. Fíjate. Entrar en un desvío demoníaco, casi nada. ¿Suena a película de terror? Ya, pero esa traducción lo oscurece su significado clínico real, porque en términos de biofísica y neurología se refiere a una desregulación del sistema nervioso central y del flujo energético. O sea, un fallo en cadena del sistema. Imaginemos un software complejo controlando un hardware industrial pesado. Si la interfaz de usuario, que en este caso es la conciencia, pierde la conexión con la energía en movimiento, el sistema se descalibra entero. Claro, se descontrola. Si el cuerpo realiza movimientos intensos de recolección de energía mientras la mente está repasando mentalmente la discusión laboral que tuviste ayer, la energía se agita sin dirección. Se vuelve caótica. Es como si el director de orquesta abandona el foso mientras los músicos siguen tocando a todo volumen y cada uno a su ritmo. Por eso, el Wu-Wei moderno exige una vigilancia y una presencia implacables. La lucidez inquebrantable es el requisito técnico principal. Sin una mente gobernando el proceso activamente, la práctica no solo es estéril, que no sirve para nada, sino potencialmente desequilibrante, como decíamos. Vale, hasta este punto tenemos un sistema lógico deslumbrante. Una conciencia hiperactiva guiando el flujo energético, una ética altruista operando como mecanismo de apertura facial y una conexión tangible con el código fuente del universo. Todo encaja como un mecanismo de relojería, sí. Todo encaja. Pero, a ver, es imposible avanzar sin plantear la objeción más grande que me surge al confrontar la filosofía antigua con la visión del mundo moderno. Porque existe una fricción conceptual enorme sobre el destino final de todo este proceso. ¿Te refieres a la meta última? ¿El propósito de cultivar esta tecnología interna? Exactamente. El taoísmo clásico, si lo leemos, tenía una fijación constante con volver al origen. Los textos antiguos insisten poéticamente en la necesidad de regresar a la ignorancia pura, al caos primordial, de volver a ser como un recién nacido. Sí, el mito del retorno. Se llega a sugerir que el desarrollo de la civilización, el intelecto y el conocimiento fue una especie de caída en desgracia. Y francamente, yo me pongo a pensar, frente a millones de años de evolución biológica que nos han dotado de una corteza cerebral prodigiosa, la idea de lobotomizarnos espiritualmente para volver a ser bebés indefensos en un bosque, pues parece un retroceso trágico. Desde luego que lo parece. O sea, ¿por qué querría una especie intelectualmente madura involucionar hacia la ignorancia primitiva? No tiene sentido. Y tienes toda la razón. Esa es la crítica fundamental al misticismo pasivo. Y es justo aquí donde la teoría contemporánea del Shinen Qigong realiza el mayor avance filosófico y científico respecto a sus raíces clásicas. Destruye por completo la idea de la involución. Ah, vale, la destruye. Sí. La propuesta no es dar marcha atrás en la evolución humana. El paradigma se redefine por completo como un ascenso en espiral. Ascenso en espiral. Fíjate que la imagen geométrica ya indica que se vuelve a pasar por el mismo eje, pero un nivel más arriba. No estás retrocediendo. Exacto, no vas hacia abajo. El pilar de este salto evolutivo es la comprensión técnica de la conciencia humana, que en los manuales se define como el Jiyuan-Ti. ¿El Jiyuan-Ti? Lejos de ser un error de la naturaleza o una simple trampa del ego que hay que aniquilar, el intelecto humano es considerado la manifestación más compleja, refinada y avanzada de la energía de todo el universo. ¡Ostras! Piensa en esto. La materia inerte se organizó en estructuras biológicas, la vida celular evolucionó hacia sistemas nerviosos complejos y los sistemas nerviosos culminaron en el Jiyuan-Ti, que es la autoconciencia pura capaz de reflexionar sobre sí misma. De modo que la inteligencia no es una barrera para el flujo de energía, sino su producto final más elaborado. Su obra maestra, sí. Y claro, el desarrollo cognitivo pasa por etapas ineludibles. Inicialmente opera de forma parcializada, atrapado en sesgos de supervivencia y en el egoísmo necesario para desarrollar la individualidad cuando somos jóvenes. Pero el destino biológico no es destruir esa mente para volver a ser una ameba. Para nada.
es madurar esa conciencia parcializada hacia una conciencia completa, objetiva y finalmente fusionada con el todo. O sea, fíjate, los taoístas de la antigüedad observaron que las capacidades analíticas y lógicas superiores consumían inmensas cantidades de energía vital. Las denominaron poéticamente las flores del Tao y por precaución sugerían reprimirlas para no agotar la longevidad del cuerpo físico. Cortar las flores para salvar la raíz. Eso es. Sin embargo, la ciencia moderna dicta exactamente lo contrario. No hay que marchitar las flores del intelecto, hay que aprender a nutrir la raíz conscientemente para soportarlas. Es un cambio de perspectiva monumental, impulsado por la pura voluntad. Porque, a ver, el estado de un bebé es de unión total con el universo, sí, pero es una unión ciega. El bebé es naturaleza pura, sin separación, pero no tiene ni idea de que lo es, no tiene conciencia. Exacto, es inconsciente. El ascenso en espiral significa, por tanto, alcanzar ese mismo estado de armonía y flujo perfecto sin fricción, pero manteniendo absolutamente todo el poder analítico, el conocimiento y la lucidez de un adulto humano avanzado. Ahí lo has clavado. Se unen los dos extremos evolutivos, la inmensidad insondable y el orden perfecto del vacío primordial, con la cúspide de la inteligencia lógica. Al lograrlo, la conciencia humana decide, por su propia voluntad y conocimiento de las leyes naturales, fusionarse de manera activa con el Hunyuan Chi. ¡Qué barbaridad! Es que se convierte en una evolución autodirigida. Esto es lo que los textos denominan la iluminación y cultivación científica. No hay milagros, no hay retrocesos hacia la caverna, hay una expansión brutal de la capacidad neurológica. Claro. Visto bajo esta luz, el panorama completo adquiere un sentido ingenieril abrumador. O sea, el antiguo Tao Te Ching operaba como los primeros bocetos visionarios de un arquitecto, llenos de intuiciones geniales sobre cómo funciona la realidad profunda. Eran unos adelantados a su tiempo. Y lo que la ciencia del Shinen Qigong ha hecho es tomar esos pergaminos crípticos y ¡pum!, redactar el manual de usuario técnico y biomecánico para la era moderna. Es un puente perfecto entre la intuición fenomenológica de hace milenios y la sistemática biológica actual. Es fascinante. La verdad es que sí. A ver, recapitulando un poco. Hemos desmontado pieza a pieza cómo la ética no es un imperativo categórico para quedar bien en sociedad, sino la llave maestra, el vasodilatador que relaja la fascia y el sistema nervioso para permitir que el cuerpo absorba energía. Totalmente. Hemos desterrado el mito del meditador inerte, descubriendo que el verdadero Wei es un estado de flujo dinámico, hiperactivo, donde la mente dirige la energía sin un ápice de fricción emocional. Así es. Y sobre todo, ha quedado clarísimo que la trayectoria humana no busca un regreso nostálgico a la infancia de la especie. Busca cargar con todo nuestro intelecto ascendiendo en espiral hacia la siguiente etapa de madurez cognitiva y energética. Y fíjate, lo más importante y el impacto real de todo esto radica en que el laboratorio para este experimento evolutivo no es un monasterio remoto en el Tíbet. La majestuosidad de esta tecnología es su integración absoluta en la cotidianidad urbana. No hace falta aislarse del ruido para practicar. O sea, el laboratorio es el atasco del tráfico de la mañana o la oficina. Exactamente. Es aplicar la virtud y la relajación parasimpática frente a un correo electrónico frustrante, evitando que el ego tense los canales vitales en respuesta a ese estrés. Aplicar el Wu Wei lavando los platos. Eso es llevar la densidad atencional de Wu Wei activo a la tarea de fregar los platos o escuchar a un amigo, estando total y absolutamente presente sin que la mente se fracture en 1000 preocupaciones colaterales de lo que tienes que hacer luego. Es que a través de estas acciones cotidianas es como se nutre y almacena el chi de verdad, optimizando la biología en medio del caos moderno que vivimos. Eliminar por completo la frontera artificial entre la práctica y la vida. Esa es la clave. Es una transformación absoluta de la atención a cada segundo. Madre mía, la verdad es que es una visión que cambia la vida. Pero bueno, para cerrar este análisis, hay un hilo que queda colgando de la mecánica de esta evolución autodirigida. Una idea que he sacado de las fuentes y que me parece verdaderamente provocadora sobre a dónde lleva todo esto. A ver, adelante con ello. Suéltalo. Hasta ahora, todo el proceso de soltar las amarras del ego, abrir la puerta celestial y sintonizar el sistema nervioso con este océano de energía, se ha planteado desde una óptica individual. Sí, la persona trabajando su interior. Exacto. Un ser humano convirtiéndose en una antena biológica hipereficiente. Pero,
Claro, si la barrera de separación entre el yo y el entorno es solo una ilusión cognitiva y la energía es información compartida, a mí me surge una hipótesis que desafía la imaginación de verdad. ¿Te refieres a la mecánica de la resonancia colectiva? Exacto. O sea, ¿qué ocurre en la biología y en la física de nuestra especie cuando esta tecnología interna escala a nivel global? Ostras. Si la apertura energética y la virtud de un solo individuo ya transforman su fisiología, ¿qué pasaría si cientos, miles o millones de mentes humanas lograran sincronizarse simultáneamente en este estado de altruismo absoluto y concentración perfecta? Sería de locos. No estaríamos hablando de antenas individuales sumando su capacidad de manera lineal. Hablaríamos de un gigantesco campo de información unificada. Si las conciencias humanas actúan de forma coordinada, sin la interferencia del ego individual, creando un campo colectivo de Hunyuan-Chi, Te vuela la cabeza. es posible que este ascenso en espiral no esté diseñado solo para la iluminación biológica personal. Tal vez, y lo dejo ahí para quien nos escucha, la creación voluntaria de esta red de mentes sincronizadas sea el verdadero, inevitable y fascinante próximo salto evolutivo de la especie humana en su conjunto. Desde luego que da para pensar. Algo para seguir explorando por cuenta propia, sin duda. Bueno, hasta el próximo análisis.